A diferencia de los cultos estelar y lunar, que eran ecocéntricos, igualitarios e inclusivos, los cultos solar y saturniano eran antropocéntricos, jerárquicos y exclusivos. Debido a que reescribían el canon cosmológico, la diosa omnipresente se convirtió en la subordinada del todopoderoso dios varón. La figura de la diosa fue relegada al papel de consorte o manumisión. En muchos casos la diosa fue denigrada por completo, como la tentadora, la femme fatale, la belle dame sans merci, la seductora y acechadora de los héroes varones. Llega a tal extremo que tenemos en la Biblia que Adán es el padre de todo el género humano. Eva, la hembra, si somos capaces de entender este concepto, que ya es decir, pero la idea es que Eva proviene del varón, Adán, y no al revés, tan torcida y enrevesada en esta historia. Pues entonces igualmente de radical ha de ser el acto de la revisión, igualmente dramáticos y valientes hemos de ser con el fin de contrarrestar este nivel de devoción de este viejo, antiguo y sagrado canon. El maestro y mago de la era victoriana, Aleister Crowley, en su libro Liber 777, dice: por alguna razón mejor conocida por ellos mismos, los traductores de la Biblia cuidadosamente han excluido de la existencia y han sofocado cada referencia al hecho de que la deidad es tanto masculina como femenina. Han traducido un plural femenino por un masculino singular, en el caso de la palabra Elohim. Así es, la palabra Dios originalmente, Elohim, uno de los nombres más antiguos para Dios, es plural, significa tanto masculino como femenino en hebreo. Pero está bien, podemos saltarnos eso también, ya que traemos un nuevo juego, esa puede también ser destruida. Ahora, este cambio de paradigma entre el culto estelar y el culto solar es más significativo que una simple anécdota histórica. También tiene consecuencias para la psicología del ser humano. No tenemos tiempo para elaborar en detalle, pero ciertos eruditos están descubriendo que este movimiento, este cambio entre el paradigma ecocéntrico metrifocal hacia el antropocéntrico hegemónico, cambió la forma en la que los seres humanos pensaban. Literalmente nos desplazamos de un tipo de cognición del hemisferio derecho hacia un modo cognitivo del hemisferio izquierdo. Nos volvimos más racionales, más agresivos y curiosos en nuestro pensamiento. Comenzamos a pensar en nosotros mismos como estando separados de la naturaleza. Tuvo un efecto psicopático en nuestra consciencia. Esto también ha de tomarse en consideración en este estudio. Eric Newman, en su libro La luna y la consciencia matriarcal, dice: la pasiva comparativa de la consciencia matriarcal no es debido a una incapacidad de acción, sino de una consciencia de sujeción a un proceso en el que puede hacer nada, pero solo puede dejar suceder. Es una posesión interna realizada y asimilada por la personalidad, pero no es fácil de tratar, ya que la experiencia interna tras esta es apenas capaz de una expresión verbal adecuada. Por esta razón, una simple y llana consciencia masculina encuentra el conocimiento de la consciencia matriarcal no verificable, deliberada y por excelencia mística. No es mística, es muy práctica, es la cosa más práctica en la tierra, pero para la mente que ve objetivamente, aquello que aparenta ser pasivo, aquello que aparenta estar arraigado a ser en lugar de hacer, es considerado incomprensible. Porque toda esta mente codiciosa, esta nueva forma de pensar y enfocar en la vida y enfocar en la realidad de estar separado del orden natural, no puede entender el enfoque femenino. Si suprimes lo femenino en ti, quedas expuesto a ser controlado. D. Hollander, en su libro El tarot para principiantes, escribe: la suma sacerdotisa,
Utiliza su sabiduría y entendimiento para ayudar a otros a encontrar su propio verdadero camino. El sumo sacerdote utiliza su poder para incrementar su propia autoridad sobre otros. Así que ahí lo tenéis, en pocas palabras, resume prácticamente toda la idea gnóstica. Los gnósticos no convirtieron a los pecadores, ellos despertaron cuando estuvieran listos. Cuando estés preparado despertarás de manera perfectamente natural. No existía esta idea de que eres un pecador y que después de que te hayas matriculado, entonces estarás listo para ser convertido. Eso no tenía ningún valor en el mundo antiguo, y los gnósticos, quienes sobreviven hoy, siempre te hacen saber que el hombre es su propio sumo sacerdote y su propia sumo sacerdotisa, y por supuesto no necesitan una autoridad externa. Pero el lado yahwístico, los cultos saturniano y solar, tenían una agenda muy diferente. En Isaías 1, versículos 13 hasta el 18 pone: No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Quizás uno de los eruditos más grandes que el hombre ha llegado a conocer fue el egiptólogo escocés Gerald Massey. En sus volúmenes sobre el tema de la astroteología y el origen de todas las religiones dice: el retoque por los griegos, como aquel de los semitas, tendió a borrar las figuras o falsificar el significado de los mitos, y los hechos astronómicos son 1000 veces más importantes que todos los bonitos adornos de fantasía irresponsables. Quizás la peor perversión de los verdaderos mitos, hecho por los griegos, fue su tratamiento del dragón polar. Y esta es una declaración cargada con mucho significado, pero por ahora recordemos que el culto estelar y el culto lunar tenían como uno de sus grandes símbolos el dragón o la serpiente, y que una de las razones por la que después los animales y las criaturas se convirtieron en demoníacas también fue parte de este proceso de conversión. Ahora dijimos que había 7 cultos, 4 que eran muy poderosos, pero esto nos deja con al menos 3 otros. No tenemos tiempo para entrar en todos los cultos y su historia, solo podemos dar una visión global, pero en breve, los otros cultos eran el culto del volcán o el culto del fuego. Es un culto muy importante en el mundo antiguo. Cuando estudias los antiguos misterios, especialmente saliendo de África y el lejano Oriente, verás grandes reverencias a Vulcán y a Hefastes, el dios del fuego, y el culto de la montaña, desde donde ha de adorarse y ha de estar entronado este dios del fuego. Luego tenemos un culto vagamente conocido como el culto de las setas, más específicamente es el culto de Dionisio. Y luego tenemos el culto de Venus, que implica el culto del éxtasis. Uno de los más importantes de los otros cultos, que los investigadores a menudo son conducidos a creer, y con razón, que este culto fue extremadamente poderoso en el antiguo mundo, el culto de Dioniso, o Dionisio, al que llamaban los griegos. Luego tenemos el culto de las setas, y la historia del culto de las setas fue sacada a la luz por uno de los traductores de los manuscritos del Mar Muerto, quien de hecho halló su muerte posiblemente por lo que descubrió. El gran erudito cristiano traductor y anticuario John Allegro, quien descubrió que había muchísima mención de este culto en los manuscritos del Mar Muerto y su significado en el mundo. Él descubrió que pequeñas tradiciones que tenemos, como el ponernos las pequeñas boinas en la cabeza, como un sombrero, proviene del culto de las setas. Incluso en el antiguo mundo los turbantes se usaban mucho y muchos tipos de sombreros son para conmemorar esta poderosa religión teocrática del antiguo mundo. Hoy tenemos varios libros que tratan este tema, pero incluso el hecho de que las iglesias vienen con estos extraños domos encima proviene de un tiempo específico, de la adoración de la seta. Por supuesto, donde hay setas hay hierbas y especies, y donde hay hierbas hay herbología.
y todo el estudio de la sanación y la homeopatía, que además de su forma positiva, también existe una forma negativa. Puede que os choque daros cuenta que el monopolio farmacéutico del día de hoy origina de este culto de la seta. Este culto de la seta y su entendimiento de farmacología y drogas para alterar la mente, tal como ha resaltado Jordan Maxwell y otros, que muchos de estos medicantes farmacéuticos del mundo moderno, mediante el simbolismo, te traicionarán. Los descendientes de este culto de Dionisio son los controladores principales de los principios medios de comunicación modernos y del negocio moderno del rock and roll y de la industria musical en general. Permíteme aclarar lo que estoy diciendo aquí. El negocio musical o la industria musical y muchos de los medios, es decir, diseño de revistas y los grandes conglomerados de los medios del mundo, compañías de televisión y también empresas de cine, están estructuradas de forma jerárquica y están controladas desde arriba por un grupo elitista cuyo linaje de sangre es descendiente de un poderosísimo culto antiguo. Una vez entendamos esto, comenzaremos a estudiar este concepto en particular. Entenderemos lo que estamos viendo cuando vemos mucho del simbolismo e imágenes y los logos corporativos que emplean estos individuos. No es por casualidad que usan lo que hacen. Si has visto el programa de esta serie, el uso subversivo del simbolismo secreto, sabrás a qué me refiero con todo esto. Ahora, Dionisio, el culto de Dionisio, son expertos a elegir y mostrar ante nosotros ciertos iconos quienes encarnan, seamos o no conscientes de ello, los poderes del dios de Dionisio. Este culto es muy adepto a poder seleccionar ciertos individuos quienes personifican y permiten que les adoremos de la misma manera, y aquellos individuos nos ayudarán a despertar ciertos chakras. Aquellos individuos personificarán el exceso, el libertinaje sexual y la liberación, y les seguiremos. Este es un viejo culto procedente de los tiempos romanos, incluso antes. En el caso de Elvis Presley, por ejemplo, si estudiamos su fecha de nacimiento astrológicamente, incluso si quieres más pruebas, echa un vistazo a sus autobiografías y biografías que hay sobre el rey del rock and roll, el rey solar. Descubrirás la cantidad de control de las sociedades secretas que estaban siendo utilizado en la vida de este hombre sin saberlo. Pero desde luego no es el único ejemplo y desafortunadamente también hemos de entender que el culto de Dionisio quiere sacrificar el rey solar. Los sacrificios son un aspecto muy importante para todos los rituales y todas las antiguas religiones. Todas las religiones del antiguo mundo, incluida la religión cristiana, incluyen el principio del sacrificio. El sol asciende por la mañana en el horizonte, asciende hasta su cúspide, y luego desciende al inframundo, donde ha de enfrentarse a las sombras que ha heredado mientras estaba flamante. Cuanto más fuerte sea la luz que brilla, más profunda y oscura la sombra que emite. Y en este gran ciclo, que fue entendido por estos grandes cultos, el sol ha de entrar en el inframundo para enfrentarse a sus propios demonios, quienes atraviesan el inframundo. Estos son todos principios ocultos, y por lo tanto también significa que el rey sol podría ser sacrificado. Si estudiamos las fechas de muchos de los asesinatos de este mundo y entramos en toda esta teoría, descubriremos una increíble historia que se despliega ante nosotros. Es muy importante para nosotros ser capaces de descodificar la simbología de ciertas bandas, ciertos grupos y ciertos carteles que los medios publicitarios utilizan. Este es todo un tema por sí solo y por supuesto entraremos en ello en otro programa, pero es seguro decir que hay un origen para el simbolismo y las palabras, los títulos y su significado. Y el culto de Dionisio, quien está tras el Instituto Mundial Psicodélico, que fue creado en el 1965 por Michael Hollingshead, quien también era un asociado de Timothy Leary y Aldous Huxley, a uno le puede interesar leer el libro El hechicero lleno de secretos, que es una biografía de la banda de Pink Floyd, y cómo esta banda tuvo que resistir este tipo de toma de control, pero que fueron abordados
y muchas de estas bandas son embargadas y retiradas o abordadas después del momento de su creación, o algunas bandas o figuras dentro de la industria musical son promocionadas desde el primer día. Son literalmente creadas bajo linaje de sangre a familias no oficiales de estos cultos y son sacadas al escenario mundial por una razón. Muchos de los iconos del pop nacen de la élite, pero son criados en familias extraoficiales y luego, cuando llega el momento, son anunciados y son expuestos ante el mundo mediante los medios. A nosotros se nos vende la historia de el vecino que ha pasado de la pobreza a la riqueza, a la fama. Sin embargo, muchos tienen enlaces de sangre de dinastía de la realeza. Algunos lo saben, otros no. Así que algunos de aquellos que están conectados mediante linaje de sangre a las familias de estas dinastías de la realeza o de aquellos antiguos cultos, puede que sean conscientes de ello, pero otros no, depende del individuo. Y con esto no estoy diciendo que toda y cada una de las figuras es miembro de este culto. Por supuesto, todo este tema es un tanto problemático para poder discernir. Es un estudio como cualquier otro donde uno ha de decodificar. Y para decodificarlo has de estar familiarizado con los cultos y cómo estos operan, para reconocer cuáles son sus palabras código, sus frases gancho y su simbología. Te dirán quién son, pero has de poder decodificar el simbolismo. ¿Por qué el primer vídeo de Madonna se hizo en Venecia? ¿Por qué hay tantos vídeos musicales que son grabados en Venecia? ¿Por qué lleva el crucifijo? ¿Qué significa alguna de sus letras? Uno de los cultos importantes de los otros cultos era el culto de Venus. Los antiguos cultos adoraban mucho a Venus. Los nombres de lugares como Venecia, Viena, ciertas ciudades del mundo de hecho han sido nombradas tras Venus. Sobre la proa de los viejos barcos de navegación del antiguo mundo, los grandes navegadores de las altas mares solían tener la Stella Maris, o la cabeza de la mujer en la proa. Tenían la figura de la mujer porque los navegadores adoraban las estrellas y pensaban en Venus como su estrella guía. Y siempre se referían a los barcos como ella, género femenino. También están construidos de una forma de la Vesica Piscis, que está relacionada con lo femenino. El flujo de las aguas también representa lo femenino, y hay mucho simbolismo envuelto en los barcos y la navegación. Y la deidad tutelar que todos los hombres de la mar del antiguo mundo adoraban era la estrella Venus. Y hay un culto de Venus que está operando hoy en el mundo. Las películas de James Bond, por ejemplo, tal como mencioné en La Atlántida, visita alienígena y manipulación genética, el 007 procede de la dinastía Tudor. No solo es un trabajo de ficción. De hecho, en las películas de James Bond, uno de los motivos más importantes es el uso de las palabras claves como am y Q. Y te darás cuenta que cuando el protagonista, la figura de James Bond, entra a recibir sus órdenes, él muy específicamente viene de una sala y entra en una pequeña cámara donde hay una mujer tras un escritorio. Y luego, desde esa pequeña cámara, entra en una cámara más grande a través de una puerta o un pasaje secreto que conduce a una cámara aún mayor donde se encuentra un hombre tras la puerta. Esta es una réplica del interior de la Gran Pirámide. La pirámide, claro, es sagrada para los masones y los Illuminati. Estas películas contienen un mensaje secreto, código secreto, que se nos están entregando para replicar algo del antiguo mundo, de lo cual nosotros no estamos educados para poder ver. Pero hay una metodología involucrada en esta serie de películas y en muchas otras. Muchas de las revistas pornográficas contienen simbolismo que muestra su origen, relacionado con el culto de Venus. Este tiene un increíble favoritismo hacia la rubia, desde los principios de Hollywood hasta el día de hoy, el culto del rubio. Y para aquellos quienes han hecho los deberes respecto a este fascinante tema, entenderán que tanto el culto de Venus como el culto de Dionisio están involucrados no solo en la diseminación de la pornografía, sino también están muy involucrados en el tráfico de esclavos, el tráfico del opio, el abuso mediante rituales satánicos, la prostitución de menores y demás. Esto está lentamente saliendo a la luz,
pero esta es una antigua historia cuyo origen se remonta a muchos miles de años. También es muy importante darse cuenta que nada de esto está encubierto. Estos individuos siempre colocarán los símbolos delante de ti, si sabes cómo rastrearlos. Incluso se hacen ciertas películas para revelar la agenda y para hacerte saber quién está creando qué y quién está haciendo qué. Películas como El ojo del demonio y La puerta verde y Los ojos bien cerrados y muchas otras películas de diferentes géneros contienen motivos que, si sabes descodificar, son muy significativos.